Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Viene otro día de lluvias, sobre todo en Valencia y en Castelló, que siguen alerta naranja y donde el agua acumulada supera o se acerca ya a los 400 litros por metro cuadrado. Hay aviso amarillo por agua en Murcia, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Aragón y en Andalucía y en la provincia de Tarragona. Está previsto que se eleve la alerta dentro de un par de horas. Sastre, buenos días. Buenos días. Barcelona EMET cree que hoy va a caer lo peor en Valencia y en Castelló, con 40 litros por metro cuadrado en una hora. Las zonas más afectadas por la Dana siguen en situación de emergencia, de forma que un día más de 500.000 de estudiantes no van a ir a su clase y siguen suspendidas las citas médicas programadas, también las actividades al aire libre. En Valencia ciudad tampoco va a haber hoy mascleta. La Confederación del Júcar vigila los embalses, sobre todo el de Forata, y el Ayuntamiento de Paiporta ha instalado una cámara para controlar la evolución del barranco del Pollo. Nos preguntamos esta mañana si lo que está ocurriendo estos días es algo habitual. Jordi, tantos días lloviendo y en algunos puntos lloviendo tanto, con un pronóstico que además anuncia que seguiremos así durante varios días. Sí, de hecho, hasta el sábado, el domingo en algunos puntos del país continuaremos con esta situación de lluvia, que no es habitual. Lo que pasa es que cuando se presentan, de vez en cuando, es lo que elimina una de las características de nuestro clima, la sequía. Y es que la parte positiva de este episodio es que, sobre todo en el Mediterráneo, la sequía pues va a recibir un golpe duro, pero la parte negativa es lo que estáis comentando. Hoy hay un cambio de tipología en el tipo de precipitación. Nos centramos sobre todo en la Comunidad Valenciana. Los últimos días, mucha agua, pero caída también durante muchas horas. A partir de hoy, tormentas que ahora, por ejemplo, están afectando ya a Murcia, se desplazarán hacia el norte y afectarán también a Alicante, Valencia y Castellón. De manera que, precaución, porque lluvia torrencial sobre un terreno ya muy saturado de agua es lo que puede provocar repentinas crecidas de cualquier cauce de agua. Y destacando un día más que el viento soplará fuerte de levante en todo el país, y esto es lo que mantendrá la sensación de frío. Las lluvias en Valencia han devuelto la inquietud a los pueblos afectados por la Dana, que afrontan todavía la reconstrucción. Y con la polémica de qué ocurrió la tarde de aquel 29 de octubre, de la que se van sabiendo novedades, sobre todo a partir de la investigación de la jueza de Catarroja. Lo último, esas 15.000 llamadas que recibió el 112 antes de que se enviara la alerta a los teléfonos móviles. Por eso se indignaba ayer la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la que respondía así la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero. La información estaba, que necesitaban que entrara alguien y les tarandeara, y de 5 a 6 que estuvimos conectados y tuvieron más de 2.400 llamadas, no nos dijeron nada en el CECOPI. ¿Pero qué estafa es esta? ¿Pero qué estafa es esta? Pilar Bernabé está perdiendo los nervios cada vez más, y pierde los nervios porque está acorralada, porque cada vez se demuestra que las agencias estatales, que tanto la Confederación como AEMET y ella misma fallaron el día 29 de octubre. Bueno, otra de las cosas que ha preguntado la jueza es por qué el CECOPI se fue a negro durante una hora, durante una de las peores horas, entre las 6 y las 7 de la tarde, y la Generalitat ha respondido ahora. Ana Talens, buen día. Buen día. La Generalitat indica a la juez que paró el CECOPI para un periodo de trabajo exclusivamente presencial, en el que los técnicos valoraron las posibilidades de comunicación a través de los medios masivos a la población por el posible colapso de la presa de Forata y como marca el plan especial frente al riesgo de inundaciones. Se valoró también la posibilidad de enviar un mensaje SALER dirigido a la población de la zona afectada por el posible colapso, habida cuenta de que el riesgo de la rotura de la presa estaba previsto para un plazo máximo de 3 horas, pero añade que es en el momento en el que recibe la llamada del secretario de Estado, Hugo Morán, quien sitúa el riesgo de rotura de la presa de Forata como inminente una hora antes incluso de lo advertido en la propia reunión, cuando se materializa definitivamente el envío del SALERT, que llegaba a los móviles a las 8:11. Sin embargo, después de conocerse este informe, la Generalitat matizaba que aunque hubo apagón, nunca se dejó de trabajar ni hubo receso, como si se hubieran ido todos a hacer un descanso. Lo que ocurrió, explica, es que los técnicos del CECOPI debatieron presencialmente, como acreditan todos los que estuvieron allí presentes, y reitera, no se apagaron las cámaras. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. En Valencia, precisamente, va a seguir la sede central de la Caixa, aunque el banco ha tomado una decisión que tiene un gran impacto simbólico y político. Devuelve las sedes de su fundación y de Criteria, que es su brazo inversor, a Cataluña, de donde se marchó por el procés. La entidad, que ha sido emblema del capital y el empresariado catalán durante décadas, regresa a Barcelona, siguiendo el camino que tomaron antes el Sabadell o Cementos Molins. Jordi Fàbrega. La lista de empresas que regresan a Cataluña tras el procés tiene un nuevo integrante ilustre. La Fundación La Caixa y su brazo inversor, Criteria Caixa, han vuelto
vuelto a establecer su sede social en las míticas Torres Negras que la entidad tiene en la avenida Diagonal de Barcelona. Justifica la fundación que ya no se dan las circunstancias que motivaron el traslado de esas sedes a Palma una semana después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Así que desandan el camino y vuelven a Cataluña, tal como hizo hace mes y medio el Sabadell y como había hecho en diciembre Cementos Molins. Es un traslado que vuelve a poner en el foco a otras compañías que se fueron de Cataluña en 2017 y que no han dado el paso de regresar. Son compañías de las que además Criteria en algunos casos es su principal accionista, como el caso de CaixaBank, que mantiene que no prevé moverse de Valencia, o de Naturgy, que tiene la sede en Madrid. Dice Salvador Illa que esto consolida la idea de la normalización política en Cataluña. És una notícia important per Catalunya, és una notícia positiva. Esta noticia positiva consolida que vamos, dice, por el buen camino. El regreso de la Caixa contribuye a esa idea de que el procés es ya cosa del pasado, aunque Puigdemont sigue siendo un personaje central. Lo es para el gobierno, que necesita sus votos en el Congreso y con quien acaba de acordar la delegación de las competencias sobre migración. Lo ha acordado con un partido que está pugnando con la extrema derecha catalana en este campo. Junts rivaliza con Alianza Catalana y habla de la inmigración con su mismo enfoque. Junts dice que el catalán será un requisito para dar permisos a las personas migrantes. ¿Se va a pedir que la lengua sea un requisito? Claro que sí. Claro que se va a pedir. Estamos en Cataluña y en Cataluña existe una lengua oficial que es el catalán. Te decía Miriam Nogueras en Televisión Española. El PSOE asegura que no podrán llegar a tanto en Junts. Que primero esto se tiene que aprobar en el Congreso y Podemos ya ha dicho de entrada que se niega a votar a favor de un acuerdo con un partido que considera racista. Y que además los requisitos para expulsar a personas migrantes los fija la ley estatal. O sea que Cataluña no tendrá capacidad para cambiarlo. Pero esto en el PSOE lo dicen en privado. Porque en público el PSOE evita confrontar con Junts. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Entre otras cosas porque les siguen necesitando para los presupuestos, por ejemplo. Sí, los socialistas se resisten a contradecir abiertamente la interpretación que Junts hace del acuerdo sobre inmigración, a pesar de que en privado reconocen que los de Puigdemont están haciendo un uso interesado de la ley y que con algunas de sus declaraciones alientan el discurso anti-inmigración. En privado, el gobierno sí que reconoce que lo negociado con los independentistas no llega hasta ese punto, pero evitan tensar la relación con ellos porque son conscientes de que siguen necesitando sus votos para negociar las carpetas pendientes. Preguntada directamente si el conocimiento del idioma será un requisito exigible para que los inmigrantes obtengan la residencia en Cataluña, la ministra Elma Saiz no lo llegaba a desmentir. Y las entidades locales, las distintas comunidades autónomas donde pues hay un conocimiento, hay una lengua cooficial, se valora el conocimiento de la lengua de cara a ser un elemento, como digo, importante para la inclusión y para la integración. En privado, el Ejecutivo sí que desmiente de forma rotunda la afirmación de los independentistas. Explican que lo que han delegado a Cataluña es la gestión de la normativa, que en cualquier caso seguirá siendo estatal. El Constitucional, además, ya dejó claro en una sentencia que el catalán no puede ser un requisito para acceder a esos permisos. Guille, gracias. Hasta luego. Hoy los gobiernos central y vasco van a culminar el traspaso a Euskadi de competencias de permisos de trabajo para extranjeros. Y sobre este acuerdo que ahora comentamos entre el PSOE y Junts habló ayer Núñez Feijóo. Probablemente esta sea la cesión más grave que hemos vivido en la historia constitucional, porque esta vez las consecuencias desbordan la coyuntura local. Ya ni siquiera se perpetra solo contra el artículo 149 de la Constitución, sino que se perpetra contra el artículo 2 de la Constitución, contra la unidad de una nación de las más antiguas del mundo. Quien volvió ayer al Congreso fue Mariano Rajoy y también Jorge Fernández Díaz. Fueron para hablar del procés, de lo que hizo su gobierno en aquella etapa y si bajo su mandato hubo lo que se llamó Operación Cataluña, guerra sucia contra sus rivales políticos, fueran partidos independentistas o fuera Podemos. Ellos lo negaron. No existió tal policía patriótica ni se dedicó a investigar al grupo de Podemos. Se lo pregunta a usted, ¿quién es M. Rajoy? Si usted ya lo sabe todo. ¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos? No voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Como es un delito, le ruego que no mienta. Pues yo, señor Rufián, podría hablarle a usted de Judas Iscariote. ¿Sabe quién es Judas Iscariote? El único Judas Iscariote de la política española se llama Bárcenas.
Se llama Bárcenas. Es bastante probable que usted acabe en la cárcel por Bárcenas. Un momento. M. Rajoy quiere referirse a Mariano Rajoy. Pues razonablemente pienso eso. Ahora, no me diga que eso lleva a otras conclusiones. Niego rotundamente que existiera una operación Cataluña en el sentido de lo que aquí todos entendemos. Es decir, que lo niego rotundamente. En el juicio a Ábalos en el Tribunal Supremo, las cosas se están poniendo cada vez más feas para quien fue uno de los ministros más poderosos del gobierno y número 3 del PSOE. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, declaró que Ábalos le llegó a preguntar cómo se podía fichar a personal para la empresa pública en la que estuvo contratada su novia, que reconoció hace unos días que ella estuvo ahí empleada, pero que en realidad no hacía nada, solo cobraba. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La expresidenta de Adif arrojó ayer más sospechas sobre el exministro Ábalos y su asesor Koldo García. Como testigo, dijo en el Supremo que ambos se interesaron por 2 empresas adjudicatarias que decían tener problemas con los pagos de un contrato. También reveló que ministro y asesor le preguntaron cómo se contrataba en Ineco, la empresa pública en la que acabarían trabajando primero el hermano de Koldo y luego la que era novia de Ábalos. En cuanto al comisionista Aldama, Pardo de Vera dijo que le veía con demasiada frecuencia en el ministerio, incluso en áreas reservadas, y llegó a decírselo a Ábalos. Marcaba así distancias con el comisionista, aunque no descarta que hubieran compartido algún café y da por hecho que Aldama tendrá su número de teléfono. Se cierra así esta tanda de testigos convocada por el magistrado Leopoldo Puente y los indicios contra Ábalos persisten. Ayer, el juez rechazó devolverle el pasaporte y levantar las medidas cautelares. En la comisión del caso Koldo en el Senado hoy va a comparecer el ministro Ángel Víctor Torres. Y además, el juez del Supremo ha ampliado 6 meses más la investigación al fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos. Dice el magistrado que hay indicios por el borrado de pruebas y sostiene que aunque colaboró durante los registros que hicieron de su despacho, no ha vuelto a ayudar desde que se incautaron sus dispositivos electrónicos. A la vuelta, la crónica del mundo con la cumbre de líderes que se reúnen hoy en Bruselas para hablar del rearme militar en Europa. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. La gran cita internacional del día es, como les decía, la cumbre de líderes europeos en la que estará también Zelensky y en la que se hablará del plan que ha presentado esta semana Ursula von der Leyen. Quiere movilizar 800.000 millones de euros para rearmar Europa. La Unión busca su sitio después de los desplantes de Trump, que después de cortar la ayuda militar a Zelensky para forzarle a aceptar una paz bajo sus condiciones, ahora ha decidido también suspender la información de inteligencia que Kiev necesita en su guerra contra Rusia. Europa va a debatir hoy cómo financia su rearme, qué posición adopta frente a los Estados Unidos y también si hay que enviar tropas a Ucrania. De momento, Emmanuel Macron, quien abandera el liderazgo europeo, fue a Washington a verse con Trump y ayer recibió al húngaro Viktor Orbán, partidario de Trump. Y luego, anoche, habló en horario de máxima audiencia para advertir a los franceses de que habrá que hacer sacrificios frente a una amenaza rusa que puede ser para todo el continente. De hecho, dijo Macron que Rusia no se va a parar en Ucrania, así que él ofrece el paraguas nuclear francés. París, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. El presidente francés habló como si ya fuera el comandante de una Europa de la defensa dispuesta a sustituir lo que Estados Unidos ya no quiere asumir. Fue muy expeditivo con la Rusia de Putin y reclamó que si se negocia un acuerdo de paz, este no sea una capitulación para Ucrania. Y en ese momento planteó que esta paz en Ucrania posiblemente pase por un despliegue de fuerzas europeas. Lo explicaba así. Esta fuerza no irá a combatir hoy, no combatirá en la línea de frente, sino que, al contrario, estará allí una vez firmada la paz para garantizar el pleno respeto, matizaba Macron antes de añadir. A partir de la semana que viene reuniremos en París a los jefes de estados mayores de los países que deseen tomar sus responsabilidades en ese sentido. Respondiendo a la llamada histórica del futuro canciller alemán, he decidido abrir el debate estratégico sobre la protección por nuestra disuasión de nuestros aliados del continente europeo, afirmó Macron, puntualizando que el mando nuclear siempre estará en manos del presidente francés. Todo un programa para una futura Europa de la defensa que cuenta con detractores como el primer ministro Víctor Orbán, que precisamente justo después cenó en el Elíseo con Macron para intentar acercar posturas antes de la cumbre extraordinaria de este jueves en Bruselas. Macron habla de ese paraguas nuclear francés, mientras Trump quiere imponer la paz en Ucrania y está negociando por primera vez con Hamás. Después de que la Casa Blanca haya confirmado esas conversaciones, Trump ha escrito en su red social que va a borrar a Hamás del mapa si no entrega a todos los rehenes a Israel. Y luego está la guerra comercial. Ahora Trump ha decidido aplazar los aranceles contra México y contra Canadá, que aplicará en la misma fecha que los aranceles europeos a partir del 2 de abril. Lo retrasa por las quejas de la industria del automóvil en Estados Unidos. Washington, Sara Canals. Sí, llega tras una llamada entre la Casa Blanca y las 3 grandes fábricas de coches estadounidenses, Ford, Stellantis y General Motors, que tras la entrada en vigor de estos aranceles le han pedido a Donald Trump hacer una excepción. We are going to give a 1-month exemption on any
Lo anunciaba la portavoz de la Casa Blanca, que detallaba que esta medida beneficiará a todos los coches que forman parte de un acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, en vigor ya desde hace 5 años. Y luego ayer también se produjo una llamada entre Donald Trump y Justin Trudeau para abordar las recientes represalias. Una conversación que no dio frutos porque, según Trump, Canadá no ha hecho lo suficiente para luchar contra el fentanilo. Fentanyl is completely bogus. Decía Trudeau a principios de semana que era una mera excusa porque, según datos oficiales, el fentanilo que llega desde Canadá supone menos del 1% de todo el que circula por Estados Unidos. Pero no contento con esto y probablemente con segundas intenciones, Trump siguió provocando al canadiense, deseándole buena suerte, llamándolo gobernador y acusándolo de aprovechar la guerra comercial para aferrarse al poder. Y está contando el Wall Street Journal que Trump va a firmar el cierre del Departamento de Educación, que tiene rango de ministerio. Es una medida que propuso en campaña, aduciendo que se adoctrinaba a los estudiantes con ideología de género y la agenda woke. También forma parte de los masivos recortes y despidos de todo el gobierno federal que ha impulsado junto a Elon Musk. Para que pueda llevarse a cabo, dice este periódico, se necesitaría una ley del Congreso y 60 votos a favor en el Senado, donde los republicanos no tienen la mayoría suficiente. La aspirina puede ayudar al sistema inmune a prevenir las metástasis del cáncer. Es lo que han descubierto los científicos a partir de un experimento en ratones que ahora allana el camino para desarrollar inmunoterapias más efectivas. Falta saber para qué tipo de tumores y para qué perfil de pacientes el uso de la aspirina tiene más beneficios que riesgos. Javier Ruiz Martínez. La metástasis es el proceso mediante el que una célula tumoral abandona el tumor y coloniza otras zonas del organismo, ampliando los efectos del cáncer. Con todas las cautelas del mundo, un equipo de Cambridge anuncia que ha descubierto que los componentes de la aspirina son capaces de frenarla en ratones. El proceso ocurre porque la aspirina bloquea la producción de una sustancia que se llama tromboxano, producida por las plaquetas. Esto genera un proceso en cadena que deja a nuestros linfocitos T libres para luchar contra las células cancerosas, y eso sabemos que saben hacerlo porque son los mismos que en las terapias CAR-T. La investigación enseña a ratones con cánceres de mama, de colon y melanoma tratados con aspirina. Mostraron una menor tasa de metástasis en pulmones e hígado. Según los autores que publican en Nature, el hallazgo allana el camino hacia el uso de inmunoterapias antimetastásicas más eficaces. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Ignacio Escolar, Mariola Urrea y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.